Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. Hoy, alrededor de las 6, hace 6 años tuve un aterrador incidente de ira en mi camino de regreso a casa. En ese entonces trabajaba a 50 millas de la ciudad en la que vivíamos. Mi esposa y yo estábamos en el proceso de ahorrar dinero para nuestra primera casa. Vivíamos en un apartamento barato de 2 habitaciones con nuestro hijo pequeño Jacob. No había buenos trabajos en la ciudad en la que vivíamos, así que me vi obligado a buscar más lejos. El trabajo que encontré estaba muy bien pagado, lo que hizo que el largo viaje valiera la pena. Solo teníamos un automóvil y Connie, mi esposa, estaba atrapada en casa sin transporte. Normalmente esto no sería un gran problema, ya que la mayor parte de su tiempo lo consumía cuidando a Jacob y el apartamento. Sin embargo, una mañana, alrededor de la hora del almuerzo, recibí una llamada de ella preocupada sobre nuestro hijo. Jacob había estado inquieto la mayor parte de la noche y tenía esa edad. Así que ninguno de nosotros pensó mucho sobre esto a medida que pasó la mañana, aunque tuvo fiebre y se sentía claramente miserable en general. Llamó al médico y pudieron atendernos más tarde esa tarde. Fue entonces cuando me llamó y me pidió que volviera a casa. Le informé a mi jefe sobre la situación y le hice saber que me tomaría el resto del día libre. Él fue comprensivo y dio su bendición. Considerando que Jacob era nuestro primer hijo, me faltaba la experiencia y probablemente estaba un poco más nervioso de lo que debería haber estado. Solo un simple resfriado. Pero nunca puedes estar seguro de estas cosas. No son peores de lo que parecen. Como puedes imaginar, estaba muy distraído en el camino de regreso. Cada 15 minutos llamaba a casa para verificar el estado de Jacob y asegurarme de que Connie estaba bien. Estaba en una de estas llamadas cuando casi tuve un accidente con otro conductor. Estaba a unas 10 millas de casa y necesitaba tomar la salida de la autopista. Como dije, estaba distraído y no revisé mis espejos tan bien como debería. Solo eché un par de miradas rápidas y me fusioné en el carril derecho, ya que estaba prestando más atención a mi teléfono que a la carretera. No noté el auto en mi punto ciego. Todo lo que escuché fue el largo zumbido de su bocina. Afortunadamente no chocamos entre nosotros, sino con el conductor del auto. Estaba furioso. Miré por el espejo retrovisor y le di ese pequeño gesto manso de disculpa justo antes de salir. No esperaba que fuera más allá de ese punto, pero el conductor tenía otras ideas. Caminé aproximadamente media milla por el camino de acceso cuando lo noté todavía detrás de mí. Miró como si estuviera apretando los dientes y sacudiendo los brazos por la ventana. Cuando se dio cuenta de que lo vi, comenzó a gritar y animarse aún más. Por supuesto, no podía escuchar lo que decía, pero obviamente estaba furioso. Las cosas comenzaron a ponerse serias cuando comenzó a seguirme y tocando la bocina cada vez que aceleraba para escapar, él hacía lo mismo. Me aterrorizaba que se estrellara contra mí si hubiera disminuido la velocidad, aunque fuera un poco, y recordaba todo el tiempo que esto estaba pasando. Mi esposa estaba en el teléfono. Ella podía escuchar su bocina y preguntaba qué diablos estaba pasando. Traté de evitar decírselo, pero cuando el loco comenzó a detenerse a mi lado, entré en pánico y le dije que llamara a la policía a pesar de sus repetidas preguntas. Finalmente logré que hablara, acepté y colgué. Ahora que no estaba hablando por teléfono, podía prestar total atención a la carretera. Durante las siguientes pocas semanas me aseguré de ir y venir en diferentes momentos en caso de que ese loco me estuviera esperando. Terminó siendo todo para nada, pero en nuestros días modernos hay gente dispuesta a matarte por el más pequeño de los errores. Ve a lo seguro. Mantén tus ojos y tu mente atentos al camino. Paz.
Casi 20 años de mi vida viviendo en el área de Dallas. En ese tiempo hice amigos, encontré el amor algunas veces e incluso perdí un hijo. Cuando puse mi ciudad natal en mi espejo retrovisor, nunca soñé que alguna vez viviría en el campo otra vez. Pasé toda mi infancia sintiéndome sofocado e incomprendido en la escuela y en casa. Me sentaba en clase y soñaba con el día en que encontraría un lugar al que sentía que pertenecía. El día después de graduarme, empaqué mi auto y fui en busca de ese lugar. Fui afortunado, lo suficiente como para tener algunos amigos que me ayudaron en el camino. Habían huido del mismo tipo de lugares aburridos de donde yo había venido. Recuerdo sentarme con ellos por las noches mientras bebíamos y hablábamos sobre los planes que teníamos para el futuro. Fue un momento emocionante. Todo era posible si lo deseabas lo suficiente y no tenías miedo de desgastarte un poco en el proceso. Y a medida que pasaron los años, los acompañé mientras intentábamos hacer realidad nuestros sueños. Algunos de nosotros llegamos a la cima y algunos de nosotros perdimos la vida. Y cuando llegó la oportunidad, la agarré con ambas manos y la agarré fuerte. No quería mucho, realmente una chica hermosa que me amaba y 1 o 2 niños que llevaran mi nombre. No fue nada fácil. Navegando, estaba seguro de que había encontrado al único que podía perder, ella con una amiga más exitosa. Y finalmente llegó el día y estaba seguro de que nada nos separaría jamás. Tuvimos un hijo inteligente y feliz. Y él era la llave de mi alma. Por eso su muerte me dejó vacío. No la culpo por irse. Ninguna mujer quiere estar encadenada a un som y nos separamos. Entré en el momento más oscuro de mi vida. Afortunadamente me quedaban algunos amigos que estaban allí para arrastrarme de regreso a la luz. Ahora tenía 10 años más y el brillo de la gran ciudad estaba perdiendo su brillo. Se necesitaría un aterrador incidente de tráfico, una mañana para mostrarme que la ciudad de la que me había enamorado ya no me amaba. El día era terriblemente caluroso y en retrospectiva debería haber sabido que algo malo se avecinaba. A finales de agosto en Texas, la gente estaba harta del calor. Todas las personas con las que había interactuado ese día estaban tensas y tenían poca mecha. Tal vez el calor estaba afectando mi juicio. Nunca me habría puesto en esa situación en otro momento. En ese momento estaba viviendo en un suburbio al norte de Dallas, pero trabajaba cerca del centro 5 días a la semana. Pasaba ida y vuelta en la autopista central durante todo el tiempo que vivía allí y probablemente hasta el día de hoy. Siempre había un atasco donde toda la carretera se bifurcaba. Hoy en día se la conoce como la autopista 5. Me dirigía a casa cuando me acerqué a The Interchange y una acumulación ya estaba comenzando. Cuando reduje la velocidad, noté que el auto que estaba delante de mí chocó por detrás al auto que estaba delante de él. Me acerqué con cautela y me detuve con suficiente espacio en caso de que el auto de adelante necesitara retroceder. Cuando me detuve, el conductor frente a mí salió disparado de su auto. No vi lo que esperaba. En lugar de simplemente correr y gritarle al conductor, abrió la puerta del conductor y sacó al conductor del auto. El pobre conductor cayó al pavimento y el hombre comenzó a golpearlo. Estiré el cuello para ver lo que estaba pasando y rápidamente me di cuenta de que era una mujer a la que este loco estaba golpeando. Sin pensarlo 2 veces, salí de mi auto y corrí al rescate de la pobre mujer. Llegué al auto y traté de sacar al tipo. Él tomó un golpe y lo golpeé cuadrado en la mandíbula. Se dobló y cayó al suelo. Me volví hacia la mujer y le pregunté si estaba bien y de repente me golpearon en un lado de la cabeza. Me giré hacia la dirección del golpe y vi a otro tipo parado allí. No tenía ni idea de quién era, pero reaccioné como lo habría hecho cualquier otra persona. Empecé a golpearlo y me golpearon por detrás de nuevo. Ese golpe fue fuerte. Caí al suelo, momento en el que ambos hombres se lanzaron sobre mí. Me hice un ovillo y simplemente recé para que se detuviera antes de perder la conciencia,
pero mis oraciones no fueron respondidas. Cuando desperté, había una multitud de personas mirándome y todo lo que recordaba es el calor del pavimento. Intenté sentarme, pero uno de los hombres me empujó. Retrocedí y comencé a luchar con este tipo cuando apareció el EMS y me llevaron rápidamente al hospital. Después de todo, lo peor que tuve fue una conmoción cerebral y algunas quemaduras del pavimento. Por muy malo que parezca, es por eso que tuve una regla de nunca meterme en la pelea de otra persona. Recibí una paliza igual de fuerte en la escuela secundaria cuando hice eso. Solo me involucré ese día porque era un hombre golpeando a una mujer. Ame todo lo que quieras, pero después de mi experiencia ese día, no estoy seguro de si alguna vez volvería a correr en defensa de una mujer. Es un mundo triste cuando te castigan por hacer lo correcto y ese evento sería el colmo para mí. Lo mínimo se me acabó unos meses después y encontré una casa en un barrio bonito y tranquilo, no lejos de donde crecí. Mientras caminaba sin rumbo por el patio, vi unos gatitos jugando en los arbustos. En ese momento estaba enamorado de los gatos. Me encantaba jugar con ellos y acariciarlos, y esto hizo que me arañaran en varias ocasiones, pero mi amor nunca se perdió. Creo que fue la primera vez que le dije a mi mamá que quería ser veterinario. No lo sería hasta que crecí y descubrí las desventajas de esa profesión, pero de todos modos corrí tras los gatitos y los seguí hasta los arbustos. Estaba gateando sobre mis manos y rodillas, buscándolos cuando escuché el chirrido de un neumático a la distancia. Poco después del chillido fue seguida por un estallido. Supuse que alguien estaba jugando con petardos y volví a mi búsqueda. Tal vez unos segundos después escuché el chillido nuevamente y sonó mucho más cerca. Ahora otro grupo de explosiones se fue y pensé que tal vez estaban en la siguiente calle. Solo entonces dejé lo que estaba haciendo y asomé entre los arbustos. Nuestra casa era la penúltima de la esquina y podía ver a todos y todo lo que pasaba en esa cruz. A lo lejos, en la calle pude ver un automóvil acelerando en mi dirección. Un segundo automóvil, una SUV de algún tipo, estaba cerca detrás y los ruidos de estallidos estaban muy cerca. Ahora, cuando el automóvil se acercó a la esquina de nuestra calle, comenzó a desviarse, tomó un giro brusco y se estrelló contra el macizo de flores de un vecino al lado de una señal de alto. Ahora estaba obsesionado con cada movimiento y observaba con fascinación. Esperé a que alguien dentro del auto saliera, pero nadie se movía. Estaba empezando a preocuparme. No pasaron ni 10 segundos antes de que la camioneta se detuviera y un hombre alto con un gorro y un suéter saltó y corrió hacia el auto chocado. El hombre tenía algo en la mano, pero no podía ver exactamente lo que supuse que iba a ayudar al tipo, pero me equivoqué. Corrió hacia la puerta del lado del conductor y levantó la mano. Escuché una fuerte serie de estallidos y vi un fuego rugir. Finalmente me di cuenta de que los estallidos habían sido disparos y que acababa de presenciar un asesinato a sangre fría. No me atreví a moverme por miedo a que él me escuchara. Yo, y en retrospectiva, estaba demasiado concentrado en su terrible acto para darme cuenta de que estaba cerca. Cuando se giró para huir, lo escuché decir algo sobre cortar el paso a la gente y no me di cuenta de que esto tenía que ver con conducir. Probablemente fue algún tipo de incidente de ir al volante. No me di cuenta de esto hasta que fui mucho mayor. Después de que él disparó algunos tiros contra el auto, el conductor de la camioneta regresó corriendo a su auto y aceleró. Esperé hasta que se fue antes de salir arrastrándome de los arbustos. Me apresuré hacia mi casa y le conté lo que acababa de ver a mi mamá. Estaba hablando tan rápido que ella no podía entenderme. Así que la tomé de la mano y la saqué afuera. Cuando llegamos allí, señalé el auto y para entonces algunos de los vecinos miraban alrededor del auto tratando de ayudar. Mi mamá me drogó de nuevo adentro y llamó al 911. La policía y los servicios de emergencia pronto llegaron. Los policías comenzaron a hacer preguntas y cuando llegaron a nosotros, mamá dijo que pensaba que había visto el accidente.
En ese momento, nadie más que unos pocos sabían la verdad. Le dije al policía lo que había visto y mi mamá se asustó. Me gritó que había mentido, pero el oficial la llevó aparte y le dijo que parecía que yo estaba diciendo la verdad. Mamá entró en pánico y me gritó sobre mi seguridad y cosas así. Después de dar una descripción del hombre, la policía dejó que durante las siguientes semanas mi mamá me perdiera de vista. Solo después supe que hubo discusiones sobre si yo testificaría en el tribunal. Incluso después de que atraparon al tipo, era una posibilidad. Y no puedo imaginar que el testimonio de un niño de 11 años tuviera mucha credibilidad en la corte, pero eso es lo que mi mamá me dice. Finalmente, el tipo se declaró culpable y admitió el crimen. Todavía no tenía mucha libertad hasta que realmente estaba en mi adolescencia. Honestamente, dudo que el tipo tuviera alguna idea de que alguien lo había visto. Hace unos 5 años investigué el incidente y descubrí que el tipo había sido asesinado en una pelea en prisión poco después de que lo enviaran. El conductor del auto era un mecánico y había estado probando un auto recién reparado cuando lo mataron. Ciertamente es una historia triste, pero supongo que se podría decir que el asesino obtuvo su merecido al final. Hace unas semanas me vi involucrado inesperadamente en un incidente automovilístico. ¿Ves? Una sección de mi viaje diario durante la semana pasa por el distrito de negocios de mi ciudad, que está generosamente salpicado de un gran número de pequeños bares y restaurantes. Todas las noches de la semana, alrededor de las 5 de la tarde, muchos abogados y ejecutivos inundan estos lugares para simplemente relajarse. Y con todo el alcohol consumido, han ocurrido más de un par de accidentes en una intersección en particular. Para poder salir de la ciudad y llegar a los suburbios circundantes donde vive la mayoría de estas personas, debo pasar por esta intersección. No exagero cuando digo que paso casi un día cada mes atrapado en el tráfico, esperando que retiren un accidente. Es una zona muy peligrosa y varios miembros de la comunidad le han suplicado al alcalde y al ayuntamiento hacer algo al respecto, pero nunca se hace nada. Aunque a mediados del mes pasado estaba camino a casa y me acerqué a esa área justo a tiempo para presenciar un accidente. Estaba en la cima de la colina y me dirigía hacia la intersección cuando un auto chocó contra otro. Fue algo muy impactante presenciarlo. Cuando llegué al final de la colina, me detuve en un estacionamiento cercano con la esperanza de brindar ayuda a las víctimas. Llegué al auto del hombre que causó el accidente antes que nadie. Parecía muy desorientado, pero no pude ver ninguna herida. Abrí la puerta para preguntarle si estaba bien y el olor a alcohol me invadió, lo que me hizo sentir el corazón en un hilo. Estaba claramente intoxicado y no podía saber qué tan graves podían haber sido sus heridas. Tal vez un momento después llegó otro caballero y me preguntó si el conductor estaba herido. Me llevé al hombre a un lado unos pasos y le susurré que estaba borracho. El caballero estaba claramente enojado y comenzó a maldecir al conductor en voz baja mientras yo hablaba con el caballero. Yo noté que el conductor había salido de su auto y comenzó a caminar alrededor de un par de personas que según los estándares llegaron y le señalaron esto. Todos nos volvimos hacia él y lo instamos a regresar a su auto. Ahora, durante la pelea, uno de los espectadores debe haber percibido el olor del conductor y gritó, «Este tipo está borracho». Cuando el conductor escuchó esto, se irritó aún más. Y justo en ese momento, el conductor del otro auto se acercó y preguntó sobre la condición del conductor ebrio. Y sin dudarlo, el mismo hombre repitió lo que le había dicho al otro conductor. La expresión del conductor cambió de una de preocupación a una absoluta rabia. Comenzó a gritar acerca de cómo su hijo resultó herido debido a este idiota borracho. Y de repente el conductor nos atravesó a todos y de hecho se abalanzó sobre el hombre borracho. Le dio algunos golpes y estaba pateando al hombre borracho en el suelo antes de que lo sacáramos de uno de los otros transeúntes. Un tipo grande caminó con el conductor de regreso a su auto mientras intentábamos que el hombre borracho regresara a su auto.
Y menos de 30 segundos después, la policía comenzó a llegar. Comprobó a todos. Un oficial se acercó al auto del conductor ebrio con un paramédico. El oficial se acercó a nosotros poco después y nos preguntó por qué el hombre parecía golpeado. Todos nos miramos unos a otros sin saber qué decir, pero un tipo habló y explicó que el hombre intentó alejarse del accidente y peleó con nosotros cuando intentamos detenerlo. Nadie más se atrevió a hablar. Los policías nos miraron con una mirada escéptica durante unos segundos antes de decir que estaba bien y alejarse. Después de eso, todos simplemente dieron vueltas hasta que los policías dijeron que estaba bien que nos fuéramos. Descubrí que el hijo del otro conductor había resultado herido en el accidente. Había sido su lado del auto el que había sido golpeado por el otro auto. La bolsa de aire le había destrozado las gafas en la cara y creo que también se había roto el brazo. Y eso es todo lo que pude ver mientras lo subían a la ambulancia. Desde mi punto de vista, definitivamente puedo entender por qué el padre estaba tan enojado. Desde esa noche he tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó y no me arrepiento de lo que hicimos, considerando que el hombre eligió beber y conducir solo para continuar y lastimar a un niño. Me cuesta sentirme mal por él. No me malinterpreten. Definitivamente no estoy de acuerdo con tomar la ley en nuestras propias manos, pero siendo un padre puedo entender su enojo. Ojalá pudiera contarles todo lo que pasó después, pero no ha habido nada al respecto. Así que desafortunadamente se ha convertido en algo muy común estos días y sinceramente las noticias por aquí no lo encuentran muy importante para informar al respecto. Las carreteras pueden ser un lugar peligroso y espero que todos se mantengan a salvo. Mantén los ojos abiertos para no terminar en la misma situación o Dios no lo permita, algo peor. Así que cuando tenía 20 años andaba con un grupo de chicos del trabajo. En ese entonces era mecánico en un concesionario Honda y la mayoría de los fines de semana viajábamos juntos. Nos uníamos a amigos para hacer viajes largos por todo el estado. Yo estaba soltero en ese momento y no tenía familia esperándome en casa. Soy especialmente partidario de acampar en hamacas y tiendas de campaña, así que ir por el lago y hacer viajes de caza. Ninguno de nosotros en el concesionario éramos lo que la gente consideraría motociclistas ilegales o one-percenters, pero eso no significaba que a veces no nos encontráramos montando o festejando con algunos de vez en cuando. De hecho, compartiré un incidente en el que fui parte hace poco más de 10 años. Solo lo cuento ahora porque sé que uno de los involucrados murió desde entonces y estoy bastante seguro de que el plazo de prescripción se ha cumplido y no importa cuál sea la circunstancia legal. Sigo sin decir ningún nombre. No estoy aquí para delatar a nadie. Solo conozco una buena historia cuando la veo y sería una verdadera lástima no compartirla con otros. Así que era a finales del verano de 2012. Los chicos y yo estábamos viajando con otros 6 tipos y sabíamos que estos tipos definitivamente podrían ser clasificados como outlaws. Sé que todos tenían antecedentes y al menos uno había cumplido condena por agresión. Estos no eran el tipo de chicos que querrías hacer enojar, ya sabes. El grupo de nosotros habíamos estado saltando de parque estatal en parque estatal, acampando y pasando un buen rato cuando sucedió la historia. Todos estábamos corriendo hacia la tienda para comprar cerveza y comida y todos viajaban en grupos de 2, excepto un chico que iba adelante y un tipo que seguía al grupo en su camioneta. Era una sección de la carretera de sentido único y 2 carriles en la que estábamos. Nadie tenía prisa, simplemente estábamos disfrutando del hermoso día y creo que estábamos a unas 2 millas de la ciudad cuando un disparo en el Mustang apareció detrás de nosotros a través del tráfico. Nos apartamos de su camino. Era una situación molesta, pero teníamos lugares a donde ir y nadie buscaba problemas. Bueno, tal vez, excepto él. Dejamos que el señor Hot Rod pasara y volviéramos a nuestra ruta anterior.
Este tipo recorrió otros 20 metros detrás de nuestro tipo, que viajaba en el carril izquierdo, y otra mujer al azar conducía un automóvil por la derecha. Comenzó a ponerse ansioso y a desviarse en ambos carriles. Nuestro tipo en el frente redujo la velocidad para dejar que este idiota pasara. En lugar de esperar a tener suficiente espacio para pasar, aceleró su auto y apenas se metió entre la bicicleta de nuestro chico y la parte trasera del auto de esta señora. Nuestro chico asumió que lo iban a atropellar y se lanzó a la mediana cubierta de hierba. En este punto, todas las sutilezas se fueron por la ventana. El tipo debió haber visto lo que habíamos causado, pero había acelerado lo más rápido que pudo, pero no íbamos a dejar escapar a este idiota. Mientras el resto de los chicos se quedaba de vuelta con nuestro amigo, yo y 2 personas más fuimos tras él. No sé si pensó que se había escapado o qué, pero debió haber disminuido la velocidad cuando se acercaba a la ciudad. Lo alcanzamos en un semáforo en rojo y quedó atrapado detrás de otro automóvil en ambos carriles. Y en este punto no tenía escape. Admito que no tenía ni idea de lo que iba a pasar si atrapábamos al tipo. Estaba tan enojado que quería alguna forma de venganza. Supongo que debería haber esperado lo que pasó. 2 chicos con los que estuve no eran exactamente ángeles. De cualquier manera, yo estaba en la parte de atrás. Y vi como un tipo se acercaba al lado del pasajero y rompía la ventana con un martillo. El otro hizo lo mismo antes de agarrarlo y tirarlo al suelo mientras lo maltrataban. Utilicé una gran llave inglesa de mi alforja para romper los trozos de vidrio y plástico de la parte trasera del auto. Me tomó al menos 1 minuto hacer lo mío. Supuse que la policía podría estar en camino y corrí hacia el frente para agarrar a los demás. Lo que vi fue horrible. Habían golpeado al hombre a 1 centímetro de su vida. Quedó hecho un desastre sangriento y claramente habían hecho este negocio antes. El tipo no murió, pero me imagino que aprendió a ser un conductor más considerado después de eso. Nos subimos nuevamente a nuestras bicicletas y corrimos de regreso al lugar donde ocurrió el accidente. Afortunadamente, el tipo no resultó muy herido, pero su bicicleta estaba realmente arruinada. Los otros muchachos ya los habían metido a ambos en el camión y estaban listos para partir cuando llegamos. Ese sería el final de ese viaje. Regresamos a casa lo más rápido que pudimos y no volvimos a tomar esa autopista por bastante tiempo. No vi mucho a esos tipos después de ese viaje. Varios de ellos terminaron en prisión por cualquier motivo y uno de los tipos que había golpeado a ese idiota hasta casi matarlo, murió en un accidente en 2018. Pasé a otras cosas desde entonces. Tengo una familia y vivo una vida relativamente respetable. Y en esos días causé mi parte de problemas y luché con muchos de los hombres. Y todo eso dicho, nunca he visto a alguien tan mal como yo ese día. Tengan cuidado, amigos, y sean respetuosos con los motociclistas con los que comparten la carretera. Ellos tienden a ser una raza diferente de personas y no viven la vida a medias. En mis 16 años o así, durante mis años como conductor en la carretera, fui testigo de más de lo que me correspondía. Sucesos asombrosos, extraños y francamente escalofriantes. Si no hubiera sido por la pandemia, probablemente todavía estaría haciendo ese tipo de trabajo. Y ahora que he estado fuera por mucho tiempo, aunque soy algo aliviado de no estarlo, la mayoría de las personas pueden experimentar 1 o 2 accidentes automovilísticos en su vida. Y si no hubiera pasado gran parte de mi vida transportando cosas de un lado a otro, desafortunadamente podría haber tenido una vida similar. En esa línea de trabajo ves hasta ahora demasiada matanza debido a los autos. La historia que estoy a punto de contarles es el evento más sin sentido que he visto dentro o fuera de la carretera. Los 2 hombres no solo pusieron en peligro sus propias vidas tontamente, sino que también estuvieron muy cerca de matar a otros. Solo Dios sabe cómo no lo hicieron. El día era muy normal en todos los sentidos. Era una cálida mañana de finales de primavera y el tráfico era ligero.
Acababa de cruzar a Kansas con una carga de materiales de construcción. No había señales de lo que estaba a punto de suceder. Simplemente noté a un chico en una camioneta cortando a otro en una camioneta Ford de último modelo. El tipo en la camioneta estaba obviamente enojado. Estaba agitando su puño por la ventana y supongo que el conductor de la camioneta no se vio equivocado y le entregó al tipo el dedo medio. Y este suele ser el punto en el que las cosas se salen del camino. Y esta vez no fue diferente. El conductor del sub aceleró hasta que llegó al lado del camión y cortó su rueda. El conductor del SUV no tuvo otra opción que desviarse hacia el arcén o ser golpeado. Y el conductor del Ford regresó el dedo medio y salió corriendo. Una vez que el SUV recuperó el control, persiguió al Ford y lo alcanzó. Pero antes de que pudiera acercarse demasiado, el conductor pisó los frenos, lo que casi provocó que él se estrellara contra él. Y ahora los conductores a su alrededor habían comenzado a retroceder hacia una distancia bastante segura y todos nos convertimos en un extraño juego de gallina. Ninguno de nosotros sabía cómo terminaría la situación. Se había escapado del control de nadie. Ahora el conductor del SUV se incorporó al carril derecho e intentó ponerse al lado del camión, pero el conductor del Ford se desvió repetidamente hacia el carril para detenerlo. A pesar de sus esfuerzos, el SUV logró su objetivo. No podía escuchar lo que se decían, obviamente, pero su lenguaje corporal era claramente agresivo. Y continuaron maldiciendo y burlándose unos de otros hasta que el tipo en el Ford se hartó y se desvió hacia el carril derecho. Los dos automóviles grandes chocaron violentamente, dejando caer pedazos de la carrocería en la superficie de la carretera. El resto de nosotros retrocedimos aún más de vez en cuando y ahora que se había hecho el primer contacto, ninguno de los conductores se detuvo. Cuando se convirtió en un juego del gato y el ratón, ambos conductores se acercaban cada vez más al otro con la esperanza de sacarlo de la carretera. Los pequeños baches repetidos hacían que uno de los autos perdiera el control brevemente, pero siempre lo recuperaban. Y las cosas finalmente volvieron a la normalidad cuando el conductor del camión intentó escapar después de que uno de sus neumáticos se pinchó. En lugar de dejar que el Ford cojeara herido y aceptara la victoria, el hombre en el SUV olió sangre y estaba listo para terminar con esto de una vez por todas. Rápidamente alcanzó al camión y descaradamente se estrelló contra el costado del Ford con más fuerza que nunca. Probablemente iban entre 70 y 80 millas por hora. Ahora observé con horror cómo ambos vehículos giraban y giraban hacia el césped. El tráfico se redujo a un ritmo lento ahora y algunos de nosotros nos detuvimos para ver si realmente podíamos ayudar al caos. Desde donde estacioné, vi el cuerpo de uno de los hombres tendido inmóvil a unos metros de donde Rex vino a arrestar al hombre en la camioneta, que estaba atrapado boca abajo, pero aún estaba vivo. Sorprendentemente, los servicios de emergencia llegaron y lo sacaron de los escombros. El conductor del camión fue declarado muerto en el lugar y por lo que leí más tarde, al conductor de la camioneta le dieron 7 años por homicidio involuntario. Apostaría que si el juez hubiera presenciado ese incidente de primera mano, habría sido mucho más cuidadoso y respetuoso con la gente. Nadie gana en situaciones como esa. He estado esperando a ver cómo iban las cosas, pero ahora que han pasado 2 semanas, pensé que podría compartir el incidente que me impidió conducir durante 2 años. Esto ocurrió a principios de 2021. Mi estado fue uno de los últimos en levantar las restricciones y ese día había estado ocupado atendiendo todos los recados que pospuse o no pude hacer durante el encierro. Cuando salí del supermercado, el sol empezaba a ponerse. Era miércoles por la noche y no había muchos autos en la carretera. Estaba a unos kilómetros de casa y noté un viejo camión delante de mí con las luces apagadas. Cuando llegué, me acerqué y pude ver que también se estaba desviando mucho. Reduje la velocidad y puse cierta distancia entre el camión y yo. Ya estaba oscuro. Tenía miedo de que alguien no pudiera verlo y hubiera un accidente.
En retrospectiva, lo que hice a continuación no fue una decisión sabia. Me detuve detrás del camión y le di 3 destellos rápidos con mis luces altas. El conductor reaccionó instantáneamente, frenando bruscamente. No tuve tiempo de reducir la velocidad y toda la fuerza del camión se estrelló contra la parte delantera de mi pequeño auto. La bolsa de aire explotó en mi cara y me dejó temporalmente desorientado. De alguna manera logré mantener el auto en la carretera. Todavía estaba confundido y parcialmente cegado cuando me desvié hacia el carril derecho y apreté el acelerador. Mi cerebro confundido pensó que sería inteligente tratar de pasar al maníaco que acababa de intentar matarme. Estaba demasiado aterrorizado para mirar cuando me acerqué a él. Mi auto estaba en el suelo en ese momento. Mi salida estaba a la vista. Si solo pudiera lograrlo, estaría a salvo. No lo fue. Se suponía que mi auto casi había pasado al camión cuando el conductor cortó la rueda en mi carril. La esquina delantera hizo contacto con la parte trasera de mi auto y lo envió girando hacia la mediana junto a él. Por un golpe de suerte, crucé al frente del camión sin ser golpeado por tercera vez. Debo haberme desmayado porque no recuerdo haberme detenido. Y cuando recuperé la conciencia, estaba sentado en mi auto mirando hacia la carretera de lado. Todo a mi alrededor estaba en silencio, excepto por este silbido de mi radiador. Durante las siguientes horas, no recuerdo mucho. Hubo algunos breves momentos en los que puedo recordar a personas hablando conmigo, pero no podía decir quiénes eran. Me desperté después de las 5 de la mañana en una habitación de hospital. Mi novio estaba dormido en una silla al lado de la cama. Caí de nuevo dormido hasta las 6:15 cuando una enfermera vino a verme. Mi novio se despertó y me preguntó cómo me sentía. Y aparte de un dolor en el brazo y un dolor de cabeza, no tuve ningún dolor. El resto de la mañana lo consumí hablando. Fui a los médicos y me hicieron pruebas y se consideró que estaba bien. Así que me dieron el alta justo antes de la cena y me dejaron ir el mismo día. Cuando conducía a casa fue cuando descubrí el alcance de mi daño psicológico. Cada segundo era como una eternidad. Cada vez que un automóvil se acercaba a nosotros, me ponía muy ansioso. El corto viaje desde el hospital hasta casa fue una pesadilla. Las cosas empeoraron a medida que pasaban los días y finalmente me asusté demasiado para conducir. Y así fueron las cosas hasta que busqué asesoramiento a principios de este año. Después de mucho trabajo duro, finalmente me puse al volante nuevamente. Hace un par de semanas. Hubo unos días allí en los que pensé que me iba a rendir, pero cada día tengo más confianza, ya que el conductor del camión que causó todos los daños en primer lugar sigue libre hasta el día de hoy. El conductor que presenció el accidente obtuvo un número de placa, pero no salió nada. La camioneta se vendió en una venta privada hace muchos años y nunca se registró. Al principio me costó aceptar esto, pero en estos días solo me estoy concentrando en el presente. Pronto tendré mi primer viaje por carretera y aunque estoy muy nervioso, también siento una gran cantidad de emoción. Creo que realmente estoy empezando a recuperar mi vida. Deséame suerte y gracias a todos por escuchar. Así que hace unos sábados recibí un mensaje de texto de mi hermana pequeña. Eso fue algo como esto. Hola, hermano. Voy a conducir hasta casa del abuelo por unas horas para ver cómo está. Creo que se ha sentido bastante solo debido a todo este asunto del encierro y creo que deberíamos hacerle una visita. Sé lo que estás pensando y no te preocupes. Él tiene ese alegre porche construido para que podamos sentarnos en su jardín delantero mientras él se sienta adentro y podemos tener una pequeña charla. Traeré un poco de café y un poco de pastel para el almuerzo. ¿Quieres acompañarme? Estaba agotado por el trabajo y se había desangrado mi fin de semana. Así que, a pesar de que debería haberme quedado en casa, sabía que necesitaba salir de mi apartamento por un tiempo, así que acepté unirme a ella. Hacía un clima inusualmente agradable,
incluso para un verano británico, así que pensé, ¿por qué no? Además, no había visto a mi abuelo en mucho tiempo, como 2 o 3 meses en ese momento, así que realmente lo extrañaba. Y mientras evitamos acercarnos demasiado a él físicamente, no vi el daño en hacerle una visita. Así que mi hermana llega en su viejo y destartalado Volkswagen Golf alrededor del mediodía y comenzamos el viaje hacia nuestro abuelo. Estamos teniendo nuestras propias pequeñas charlas de puesta al día que van desde las cosas relacionadas con el virus hasta los canales de YouTube que hemos estado visitando desde que nos observamos en casa. Le recomendé a Leti, todo va bien y estoy usando la aplicación de mapas de mi teléfono para ayudarla a navegar. Así que tengo los ojos pegados a la pantalla de mi teléfono mientras ella obviamente está mirando la carretera. Es una persona muy conversadora, así que pensé que era inusual cuando dejó de hablar por completo durante unos minutos, pero no me preocupé demasiado. Quiero decir, pensé que ella se estaba concentrando. Solo me di cuenta de que algo andaba mal cuando dijo algo como, ¿qué le pasa a ese auto? Miré hacia arriba y le pregunté de cuál estaba hablando, pero cuando miré era obvio de cuál ella estaba hablando. Estamos detenidos en un semáforo mientras esto sucede y al frente de una de las filas de autos veo este Vauxhall gris familiar. Toda su ventana trasera está bloqueada para que no pueda entrar todo tipo de cosas que llenen el maletero, lo cual es peligroso. Es suficiente por sí solo, pero también está ahí parado, haciendo eso de mirar y arrastrarse, que puedes hacer con un auto, simplemente presionando suavemente el embrague. Al principio pensé que era un poco gracioso, que me pareciera como si estuvieran tratando de hacer que el viejo y aburrido auto de mi padre rebotara como una especie de Compton. Low Rider y le hice un comentario a mi hermana acerca de por qué los papás deberían guardar sus discos de Dr. Dre 2001 después de cumplir 40 años. La luz se pone verde y comenzamos a movernos de nuevo. Pero el backscreas al principio de la fila es el siguiente para nosotros. Simplemente se sienta, no se mueve. Así que esto en realidad me da la oportunidad de echar un vistazo a los asientos delanteros del auto y captar a GL del conductor. No sé lo que esperaba, tal vez un tipo blanco y con gafas de sol envolventes, sincronizando los labios al ritmo de una canción explosiva o algo relativamente gracioso como eso. Pero lo que realmente vi no fue nada divertido. Este tipo tenía gafas, pero por la forma en que estaba desplomado en el asiento del conductor, con la cabeza cayendo hacia un lado, era obvio que estaba borracho. Y no solo que acabo de tener unos pocos tragos, quiero decir, este tipo estaba completamente borracho, tan borracho que parecía apenas consciente. Escuchamos algunos pitidos de las bocinas y la gente detrás de él evidentemente está molesta porque simplemente se quedó sentado sin prestar atención a las luces. Y honestamente pensé que como lo pasamos ese sería el final, pero no. Escuchamos este ruido enormemente agresivo del motor acelerando cuando el tipo pasa a nuestro lado nuevamente antes de simplemente cambiar de carril para estar justo frente a nosotros y luego reduce la velocidad justo hacia abajo. Así que tuve que decirle a mi hermana que también redujera la velocidad para que pudiéramos mantener una distancia segura entre nosotros. Luego empieza a desviarse de un lado a otro delante de nosotros cuando pasamos a una carretera más pequeña con tanta fuerza que los autos que vienen en sentido contrario están desviándose y haciendo sonar sus bocinas por temor a que los golpee. Sé que esta no es la idea más aterradora que jamás haya tenido. Era un maldito vampiro o un skinwalker o cualquier otra cosa que parezca dominar todos esos foros de creepypasta, pero no puedo exagerar lo desconcertante que es ver a un conductor tan peligroso en las carreteras justo frente a ti. Fue lo impredecible que estaba actuando, como si mi corazón latiera con fuerza, considerando que podía desviarse hacia el tráfico que viene en sentido contrario o frenar bruscamente en cualquier momento, lo que podría ser demasiado tarde para detenernos. Nos aseguramos de mantener una distancia segura cuando la carretera se abrió frente a nosotros nuevamente en una autovía. Pero él cambia de carril una vez más, arriesgándose a causar un maldito accidente.
pero de nuevo lo hace para estar a nuestro lado derecho cuando llegamos a un semáforo. No lo mires, solo sé tranquilo. No mires dentro de su auto. Le digo a mi hermana que está doblemente nerviosa. Yo, porque en realidad ella es la que está al volante y es su auto el que conducimos. Pero esto es lo que mi hermana es rubia y recibe mucha atención de los chicos, algo que siempre ha sido estresante para mí. Aquellos de ustedes con hermanos menores probablemente lo entenderán exactamente lo que estoy hablando. Te sientes súper protector con ellos. Así que cuando escuchó ese sonido de Don y miró al conductor borracho y sucio golpeando la ventana del pasajero, supe lo que estaba a punto de suceder. Instintivamente encendí la radio de nuestro auto y reiteré nuevamente para que ella no mirara el auto en absoluto, pero tenía mucha práctica en ignorar a los chicos sedientos, así que eso no fue realmente un problema. Pero había una nueva preocupación. Ahora él nos iba a seguir y nos siguió. Lo hizo. Cuando se encendieron las luces verdes, el conductor ebrio se mantiene a la altura de nosotros. Cuando todos comenzamos a movernos, él baja la ventanilla del pasajero y comienza a gritar por encima de los motores y el tráfico. Pero gracias a Dios por la radio del auto, solo pudimos escucharlo débilmente. Mi hermana mantiene los ojos en la carretera y yo miro fijamente. El chico sale en este punto como si tuviera miedo, pero estoy muy enojado ahora que él está gritando. Ella haciendo gestos desagradables con los dedos y la lengua. Me avergonzaba que otro hombre adulto pudiera actuar así. No está prestando atención a la carretera y él tampoco presta atención a su propia conducción, así que veo un horror absoluto cuando comienza a acercarse a nosotros de manera lenta pero segura. La puerta del pasajero se acerca cada vez más al lado del auto de mi hermana. Cuando se da cuenta de que estoy mirándolo, cambia su atención hacia mí. Instantáneamente se volvió extremadamente agresivo cuando la expresión detrás de sus gafas de sol cambia radicalmente. Podía escucharlo claramente en la radio del auto, ahora gritando a través de la ventana del pasajero cosas como, ¿qué estás mirando?, junto con otras cosas que no creo que sería apropiado escribir. Empiezo a advertir a mi hermana que se aleje al costado de la carretera, lo cual hace y esta vez nos estamos saliendo de la calzada hacia una carretera pequeña, por lo que termina reduciendo la velocidad y deteniéndose detrás de la camioneta de un tipo que estaba trabajando en una caja eléctrica a solo unos metros de distancia. Sin embargo, el conductor ebrio no sigue y, de hecho, tiene que girar con fuerza para evitar chocar contra la camioneta del parque, lo que provoca aún más pitidos en los autos detrás del conductor ebrio, ya que se ve obligado a continuar por la carretera. Le agradezco a Dios en voz alta que hemos perdido al tipo. En este punto me volví hacia mi hermana pequeña para ver si estaba bien y ella simplemente rompió a llorar, apoyando su cabeza en el volante y sollando. Ni siquiera puedo culparla. En el mejor de los casos, le resulta estresante conducir y mucho menos cuando está borracha. El peligro de que un pervertido al conducir le esté dando todo tipo de atención no deseada. Ella estaba llorando tan fuerte que el electricista que estaba trabajando, cuya atención fue desviada de todos modos porque el conductor ebrio casi chocó contra su auto, ganándose un torrente de pitidos, terminó viniendo a preguntarle si estaba bien. Le estaba dando palmaditas en la espalda a mi hermana mientras bajaba la ventanilla y le explicaba lo que el tipo estaba haciendo y cómo casi causaría un accidente grave por ser un borracho y un pervertido. Cuando el electricista me preguntó si había anotado la matrícula del tipo, me estaba dando patadas. Tenía tanto miedo de lo que pudiera pasar que ni siquiera se me ocurrió tomar nota de la matrícula del tipo. Me sentí como si fuera un idiota, pero me consolé un poco por la idea de que alguien más podría haber tenido la presencia de ánimo para hacer lo que yo había descuidado. Y sinceramente esperaba que alguien lo hiciera. Ese tipo no debería haber estado en las carreteras en absoluto y realmente espero que no haya causado un accidente más adelante. Terminamos llegando tarde a casa de nuestro abuelo, pero a él no le importó en absoluto.
Una vez que le explicamos por qué llegamos tan tarde, estaba tan indignado como nosotros de que algo así pudiera ocurrir en primer lugar. Bueno, esa es mi historia. Sé que no fue tan aterrador como algunos de los otros que se publican aquí con todos los acosadores o psicópatas de bagre con los que la gente tiene que toparse. Pero literalmente no puedo recordar un momento en el que algo me haya hecho literalmente temblar de adrenalina como esa. Todos tendemos a sentirnos seguros en las carreteras hasta el punto en que algunas personas encuentran que conducir es una experiencia aburrida, pero solo se necesita algo como ese conductor ebrio para recordarnos a todos lo vulnerables que somos en realidad. Esto no me pasó a mí personalmente, pero pensé que era una historia tan buena que debería compartirla aquí. Cuando esto sucedió, mi amiga estaba saliendo con una chica en la ciudad vecina. Ella era parte de un grupo con el que salíamos. Allí nuestros pueblos estaban separados por aproximadamente 10 millas de bosques y tierras de cultivo. Pasábamos mucho tiempo viajando de un lado a otro por la carretera principal que los conectaba. Todos habíamos viajado por ella desde que éramos pequeños y hasta donde yo sabía la conocíamos bien. Nunca había tenido mala reputación ni era considerada peligrosa. Ciertamente nunca había conocido a nadie más a quien le hubiera sucedido algo similar antes o desde que era viejo y un poco difícil en algunos lugares. Pero ese es el status quo en una pequeña ciudad de Texas. La mayoría de los días, uno o más de nosotros habríamos estado viajando junto con él, pero por alguna razón estaba solo ese día. Acababa de salir de la casa de su novia y llevaba unos 5 minutos de viaje cuando una luz intermitente llamó su atención en el espejo retrovisor. Miró hacia arriba y vio un viejo Jeep Cherokee parpadeando sus faros hacia él. Iba a 175 y el Jeep se acercaba rápidamente. Supo que el conductor tenía una emergencia y estaba tratando de despejar el camino delante de él. Cambió de carril para permitir que el Jeep acelerara. Sin embargo, cuando hizo esto, el Jeep también cambió de carril. Estaba desconcertado. Tal vez el tipo simplemente malinterpretó mis intenciones, pensó. Aceleró un poco y volvió a su carril original una vez más. El Jeep hizo lo mismo, no estaba seguro de qué hacer y mientras consideraba sus opciones, el Jeep aceleró y embistió la parte trasera de su auto. Estuvo muy cerca de perder el control, pero se mantuvo firme. Como se puede imaginar, estaba enloqueciendo. Hizo lo único sensato que se le ocurrió y pisó el acelerador. El Honda Accord que conducía era muy capaz de hacer funcionar el Jeep. Desafortunadamente se movió un poco demasiado lento y el Jeep lo embistió nuevamente. Lo que le da crédito, no estoy seguro de haber sido capaz de mantener el control, pero lo hizo. Estaba empezando a alejarse y aquí es donde cometió un gran error. A su derecha había una salida de la carretera que tenía que saber que no conduciría a ninguna parte, excepto a más tierras y bosques vacíos. Tal vez pensó que engañaría al conductor del Jeep al hacer una salida rápida. Nunca pude obtener una respuesta clara para él de ninguna manera. Justo antes de pasar la salida, hizo un rápido corte a través de 2 carriles y salió de la carretera. Pensó que había sacudido a un acosador, pero la forma familiar del Jeep ahora estaba pisándole la cola. Se estaba quedando sin opciones y lo sabía. Ahora que estaba en una situación peor, el camino de acceso era prácticamente invisible desde la carretera y se estaba oscureciendo. Si nadie veía lo que estaba sucediendo antes de que estuviera realmente. Ahora, al pie de la colina, pasó por alto la señal de alto y aceleró hasta la siguiente colina. Pronto había una rampa de entrada y planeaba tomar. Si las afueras de la ciudad estaban cerca, no había manera de que el conductor del Jeep continuara la persecución una vez que llegaran a la ciudad. Estaba seguro de que podría hacer algo de espacio si pudiera llegar a la cima, pero el Jeep resultó ser un pelo más rápido y embistió la parte posterior del auto por última vez. Este fue el golpe más fuerte hasta el momento y le hizo perder finalmente el control total. La fuerza de la colisión hizo que el auto saltara hacia adelante y hacia la derecha.
El lado derecho de esta carretera hizo una caída dramática de unos 35 pies hacia abajo en un arroyo. Podría estar sobreestimando un poco la caída, pero definitivamente fue bastante alta. Recuerda que el auto se volcó una vez, pero perdió el conocimiento justo después de que la imagen que vi en el periódico mostrara que el techo del auto se hundió y la parte trasera lo rompió. Estaba descansando en un precipicio, justo a centímetros de caer otros 10 pies en el lecho del arroyo. Un automovilista que pasaba vio sus luces desde la carretera y pidió ayuda. Una vez que llegaron, lo llevaron de urgencia al hospital y permaneció allí durante unos días. Sus lesiones más graves fueron un pulmón pinchado junto con algunas otras costillas rotas, una clavícula rota y una conmoción cerebral muy grave. Los esguinces y los hematomas no fueron exactamente menores en sí mismos, pero se recuperó por completo. Estoy seguro de que la mayoría de los que leen esto ahora se estarán preguntando una cosa: ¿por qué alguien intentaría matar a un completo extraño? Y esto es lo que nos encontramos en un área brumosa. Según mi amigo, él no hizo nada para causar un comportamiento tan extremo, ni reconoció el jeep ni a su conductor. Ya que nunca escuché que alguien haya sido acusado y mucho menos acusado por el crimen, tengo que usar un razonamiento deductivo. Aquí hay un posible loco que vio la oportunidad de sacar de la carretera a un completo desconocido. Sí, cada día suceden cosas más locas en todo el mundo. Incluso conozco a un par de tipos de la misma situación, ciudad que a menudo se aprovechaba de la gente más débil cuando vieron una oportunidad. No solo uno de ellos le dio un puñetazo a un amigo mío, sino que de hecho tuve un encontronazo con ambos jóvenes. Afortunadamente salí ileso. Si fue uno de esos tipos, puedo asegurarles que se metieron con el tipo equivocado una noche y recibieron sus postres justos que decían: no creo que hayan sido ellos. Creo que mi amigo hizo o dijo algo incorrecto a alguien y se volvieron locos con él. Si entiendes, estaba en un auto con un tipo que engañó a otro conductor y estuvo a punto de recibir un disparo. Como dije, hay muchos locos por ahí. Tal vez mi amigo hizo algo similar y fue castigado por ello. No era el más amable de los tipos y podía ser arrogante. Hemos estado separados durante mucho tiempo y por lo que sé, ahora podría estar muerto, víctima de su propia arrogancia. Supongo que los automóviles son máquinas muy peligrosas, matan a más personas cada año que cualquier otra cosa. Y tenemos que aceptar esto porque son muy importantes para nuestra vida diaria. Sabiendo que hay gente por ahí dispuesta a destruir su propia propiedad y posiblemente incluso hacerse daño para vengarse, realmente me da escalofríos. Han pasado más de 6 meses desde que esto sucedió, pero todavía me cuesta superarlo. No tengo los medios para obtener asesoramiento. Pensé que tal vez publicar una cuenta aquí podría ayudar de alguna manera. Tal vez haya alguien leyendo esto que podría impulsarme en una dirección útil o simplemente podría empeorar todo lo demás. Estoy dispuesto a intentar cualquier cosa en este momento. No duermo bien y está comenzando a afectar mi vida de otras maneras. Así que por favor escucha lo que tengo que decir y siéntete libre de comentar con tus pensamientos o incluso mejor una forma de bajo costo en la que pueda obtener la ayuda que necesito de verdaderos profesionales. Estaba de camino a la oficina de correos para enviar un paquete cuando mi auto se estropeó. No era algo nuevo, es un auto viejo. Sus indicadores comenzaron a hacer cosas raras justo después de que expiró la garantía. Soy un estudiante que vive con mis padres. Ni ellos ni yo tenemos el dinero para solucionar un problema. Aparentemente sin importancia, siempre y cuando el velocímetro siga funcionando, estoy contento. Lamentablemente, el indicador de gasolina es una de las secciones problemáticas. Parece que solo funciona cuando quiere estar por debajo de un cuarto del tanque. No puedes confiar en él. Y lo descubrí de la manera más difícil al quedarme sin gasolina en una parte muy transitada de la carretera. Desde que intenté mantener el tanque por encima de un cuarto,
pero mantengo un pequeño contenedor de gasolina en mi baúl por si acaso. El día de mi viaje a la oficina de correos, mi tanque debe haberse quedado vacío. Esta vez estaba en una parte tranquila de una carretera. Revisé mi teléfono y encontré una gasolinera a menos de 1 milla de distancia. Era un día agradable y fresco, y el viento era ligero. Pensé que no podía elegir un mejor día para quedarme sin gasolina. Supongo que ya llevaba unos minutos de caminata cuando escuché un auto acercándose por detrás. Me acerqué al césped para asegurarme de que no me golpearan cuando el auto pasó. Comenzó a disminuir la velocidad. Miré y vi a un joven asomado por la ventana del pasajero. Estaba sonriendo y parecía una persona amable. No estaba seguro de lo que quería. No lo había intentado hacer autostop y no hice nada que yo pensara que le dio esa impresión. Asentí y dije hola con una voz agradable. No sabía qué más hacer. Volví a mirar hacia adelante y continué mi caminata. Caminé unos 5 pasos cuando el pasajero me llamó. Necesito que me lleven. Un escalofrío corrió por mi espalda, ya que había preguntado esto, pero terminó su pregunta con un insulto despectivo. Todo lo que diré es que comienza con una P. Este tipo parecía estar buscando pelea. No soy un tipo duro y me he salido de mi manera de tratar a las personas con respeto. Fingí como si no lo hubiera escuchado y seguí caminando. Gritó de nuevo. Ahora sonaba enojado. Comencé a caminar más rápido. El conductor aceleró para alcanzarme. El pasajero me llamó de nuevo. Oye, ¿no me escuchaste? El final de esta pregunta es el mismo insulto. Había comenzado a temblar. Ahora estaba aterrorizado de que me fueran a atacar de alguna manera. Reuní el coraje para decirle que no quería ningún problema y él solo se rió y dijo, debería patearte los dientes por responderme. Esto fue solo que tenía. Entré en pánico y comencé a correr. Estaba atrapado junto a la carretera sin ningún otro lugar a donde ir. Una cerca me impedía correr hacia el campo abierto que se fusionaba con el arcén. Estaba demasiado asustado para mirar hacia atrás. Podía escuchar el auto conduciendo detrás de mí. Mi única esperanza era la intersección a unos 50 metros más adelante. Pude ver un auto que venía en la dirección opuesta. Y espero que esto los disuadiera de atacarme. Empujé más fuerte. Estaba a unos 30 m de la señal de alto cuando escuché que el auto aceleraba. Justo cuando me pasaron, sentí un dolor agudo en la parte de atrás de mi cabeza y fue entonces cuando todo se volvió negro. Cuando desperté, vi a una mujer de mediana edad y a un hombre arrodillado sobre mí. Me dolía la cabeza y me zumbaban los oídos. Traté de sentarme, pero la mujer se detuvo. Me dijo que una ambulancia estaba en camino y luego dijo algo que parecía muy extraño en ese momento. No te preocupes. Vimos a esos chicos tirar esa botella de cerveza. Donnie tomó su plato. No se saldrán con la suya. Este Donnie resultó ser el hombre inclinado sobre mí. Lo descubriría más tarde. El pasajero del auto me había tirado una botella de cerveza de 1/4 de litro. La botella me clavó en la nuca y me dejó inconsciente. La ambulancia me llevó y pasé la noche en el hospital en observación. Mis padres me trajeron a casa y he estado aquí desde entonces. Me aterraba a salir de casa. Solo salí una vez cuando tuve que identificar al pasajero. Estuve nervioso y ansioso todo el día cuando vi un auto que era igual modelo al que conducían mis atacantes. Tuve un ataque de pánico total. Fueron arrestados, pero salieron bajo fianza el mismo día. Tengo miedo de que busquen venganza. Nuestra casa es el único lugar donde me siento seguro. Todavía tengo pesadillas y la falta de sueño me ha afectado psicológicamente. Simplemente revivir todo esto me tiene llorando en este momento. Estoy al límite de mi ingenio y aceptaré cualquier ayuda que pueda obtener. Por favor, ¿pueden sugerirme algo para que esta pesadilla termine?
Acabo de cumplir 20 años el año en que desaparecieron las torres. Abajo, la sociedad estaba en el proceso de un cambio masivo, pero nada de esto hizo ninguna diferencia para mí. Solo era un estudiante no calificado que abandonó la universidad y se estaba entrenando para ser aprendiz de carpintero. Y la vida no era en absoluto diferente de lo que imaginaba para la mayoría de los chicos de esa edad. Mis padres repudiaron yo cuando dejé los estudios y tuve la suerte de encontrar un apartamento con garaje barato cerca de mi trabajo. El lugar olía a perro, pero en ese momento superaban a la falta de vivienda. Me movía en una Honda de 1991 que mis padres me habían regalado cuando cumplí 18 años.